Hola a todos, bienvenidos a esta presentación del programa Ringmaster. Muchas gracias de verdad por ser parte de esto. Y mi objetivo hoy es entrar más en detalle sobre el entrenamiento con anillas, por varios motivos. Al contrario que otros programas anteriores, como Desencadenado, como Efecto Kettlebell, que son libros, Ringmaster es una aplicación, lo cual tiene muchos beneficios, por supuesto, de ahí que hayamos decidido integrar este programa dentro de la app de Mammoth Hunters, pero tiene también inconvenientes. Y el principal inconveniente es que no se puede explicar bien los aspectos básicos del programa, ¿no? ¿Por qué se ha diseñado como se ha diseñado? ¿Cómo progresar con las anillas? Bueno, y algunas ideas adicionales que no están como tal en el programa, pero que pueden ser interesantes para los que queráis profundizar en todo este concepto de entrenamiento con anillas. Y quiero también incorporar un segmento final sobre alimentación, porque si bien el entrenamiento es muy importante, la alimentación es el otro gran pilar, ¿no? Para lograr los resultados esperados, tanto a nivel de salud como de composición corporal. Así que vamos a dedicar, pues eso, 15-20 minutos al final a hablar un poco sobre esto. Y sin más preámbulo, empezamos, ¿vale? Si tuviera que resumir en una diapositiva los beneficios o el enfoque de Ringmaster, sería algo así. Es un programa completo que trabaja todo el cuerpo y si bien es cierto que las anillas están más orientadas a fortalecer el cuerpo superior, incluye también muchas sesiones de cuerpo inferior en múltiples planos, en múltiples variantes, como explicaré después. Ringmaster busca desarrollar también todas las capacidades físicas de manera equilibrada. Hay bloques de fuerza, de resistencia, enfoques de hipertrofia, sesiones metabólicas. Es un programa, como veremos, adaptable y aprovecha pues, la versatilidad de las anillas para adaptarlo a nuestro nivel, tanto si es más bien básico como más avanzado. Y de hecho el programa está diseñado de manera progresiva, ¿no? Como veremos también enseguida. Y por último, se utiliza una periodización basada en bloques de entrenamiento y más adelante también vamos a detallar este punto. Como contexto global, podríamos decir que esta es la posición de Ringmaster dentro del ecosistema de productos de cine revolucionario. Como decía antes, no es el programa por el que yo recomendaría empezar, ¿vale? Es más importante empezar controlando el propio cuerpo, sin los requerimientos extra que exigen las anillas. Por eso desencadenado sigue siendo la base y después se recomendaría pues, incorporar algo de peso libre, idealmente con Unbreakable o con efecto Kettlebell. Y después sí creo que Ringmaster es muy buena opción, ¿no? Algunos preferirán saltarse Ringmaster quizás e ir a entrenamientos con más peso, más orientados a recomposición corporal, como barra libre en el caso de los hombres o guerrera espartana en el caso de mujeres. Pero como veremos, incorporar anillas, bien como entrenamiento principal o como complemento al resto de programas, pues creo que es muy buena idea, ¿no? Y también por eso esta charla. Y si bien Remaster es un programa prescriptivo que te guía paso a paso, la idea es darte un mayor conocimiento general sobre el entrenamiento en anillas, ¿no? Darte ideas concretas más allá del programa para que puedas después incorporarlas en tus rutinas, la rutina que sea, en el programa que sea y de la manera que mejor encaje. Al igual que Unbreakable, está integrado en la aplicación de Mammoth Hunters con los beneficios que esto aporta en cuanto a la funcionalidad de guiarte durante la sesión, no tener que estar mirando ahí las páginas del libro, la posibilidad de calendarizar las sesiones, el registro de histórico, la posibilidad de hacer los entrenamientos tanto en la aplicación móvil como en la web, la configuración de niveles, la integración con otras herramientas, otras funcionalidades de Mammoth Hunters, etcétera. Y ya pasando a los beneficios generales de entrenar con anillas, pues son muchos, pero si tuviera que resumirlos en unos pocos puntos, destacaría estos, ¿no? Para mí son una de las mejores herramientas para mejorar la fuerza y musculatura del cuerpo superior, pero con músculo de calidad, músculo útil, son una gran herramienta para mejorar también la movilidad, estabilidad, flexibilidad, tanto a nivel de hombros como de core, a nivel escapular, y bueno, después hablaremos un poquito más de esto. Otra gran ventaja es la versatilidad que nos dan
a la hora de ir progresando poco a poco. O sea, en este sentido son mucho más potentes que la calistenia o las kettlebells. Ojo, que también tienen distintas estrategias de progreso, por supuesto, como explico en los programas anteriores, pero las anillas ofrecen mucha más granularidad, ¿no? Como veremos más adelante. Simplemente puedes, o sea, ajustando la altura de las anillas, por ejemplo, o la distancia de los pies a las anillas, pues podemos ir modulando con más precisión la complejidad de cada ejercicio. Reducen el riesgo de lesión, no solo porque mejoran puntos generalmente débiles, como la estabilidad del core, sino porque son más amigables con articulaciones como los hombros, ¿no? O sea, las anillas pueden ir girando, por ejemplo, a medida que hacemos una dominada, de tal manera que las anillas se adaptan a tu hombro y no al revés, como sería el caso si haces dominadas, por ejemplo, con una barra fija, que colocan al hombro en una posición poco favorable biomecánicamente. Pero como todo, ¿no? Las anillas tienen sus propios desafíos y es importante seguir una progresión adecuada, ¿vale? Para minimizar cualquier posible riesgo, como mencionaré en breve. Bueno, antes de pasar al detalle de las anillas, también quiero recordar, por último, que merece la pena destacar la versatilidad, ¿no? No solo porque las puedes llevar al parque, a la naturaleza, y hacer como yo siempre digo, que el mundo sea tu gimnasio, ¿vale? Y además te abre un nuevo mundo de posibilidades en cuanto a el tipo de ejercicios a realizar. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo durante la charla. En cuanto a las herramientas como tal, las anillas, pues un gran beneficio es que son una herramienta muy sencilla, cero complicaciones, sin electrónica, sin piezas móviles. Pero bueno, quiero detenerme un par de minutos para que conozcas un poco más tus anillas, ¿no? Una pregunta típica es cuáles comprar. Y la verdad es que cualquiera te sirve. O sea, en cuanto a las anillas como tal, hay básicamente dos decisiones que tomar. Una es la anchura de la anilla y la otra el material, ¿no? Respecto a la anchura, hay dos tamaños estándar, de 28 milímetros y 32 milímetros. Para la mayoría de personas no es relevante la diferencia. O sea, las oficiales de gimnasia, mejor dicho, creo que son las de 28 milímetros, si no me equivoco, y estas, bueno, son válidas para el 99% de la gente, ¿no? Si tienes las manos muy grandes o simplemente prefieres un agarre un poquito más ancho, pues las de 32 milímetros también te sirven. Vamos, hay poca diferencia en la práctica. Y el otro aspecto, como decía, es el material, y aquí recomiendo en general las de madera, sobre todo porque tienen un tacto más agradable, mejor sujeción, pero es cierto que son más sensibles, entre comillas, a las inclemencias del tiempo. Y, por ejemplo, si las cuelgas fuera, pues yo tengo unas en la terraza y las de madera pues se van estropeando más con el tiempo, ¿no? Con la lluvia, el frío, etcétera. Y si son para exterior, entonces te recomendaría casi más unas de plástico o incluso metal. Pero, de nuevo, todas sirven, ¿vale? Así que compra las que tengas más a mano, las que más te gusten. No hace falta gastar mucho dinero, no debería costarte más de 30, 40 euros. Y simplemente empieza. Y me parece más relevante el siguiente aspecto, que es dónde colgarlas, ¿no? Y si entrenas en casa, hay varias opciones. Los que tengáis, por ejemplo, la típica barra de dominadas de quitar y poner en el marco de una puerta, las podéis colgar ahí directamente. Pero tened cuidado, ¿no? Porque dependiendo del grosor del marco de la puerta, es posible que, bueno, si os balanceáis mucho con las anillas o tiráis de las correas o lo que sea, pues es posible que esas anillas se descuelguen, ¿no? Así que, bueno, probad bien antes. Mi recomendación para interiores sería colocar un par de soportes, como los que indico aquí en el medio de la presentación de esta diapositiva. En el techo son muy discretos, tienen la gran ventaja de que te dan mucha más libertad que colgarlas en una puerta, que aunque te va a permitir seguir el programa, ¿vale? No es que sea un limitante, pero te restringe más, ¿no? Va a dificultar algunos movimientos que son por encima de las anillas. Entonces, repito, te va a servir, pero no es lo ideal. Si entrenas fuera de casa, pues cualquier estructura horizontal sólida te va a servir, ¿vale? Puedes invadir la zona de juegos infantiles del parque, yo lo hago a menudo, y cuelgas las anillas en cualquier barra que tenga suficiente altura o, por supuesto, en la rama de un árbol, ¿vale? La única precaución, pues, es asegurarte que sea una
rama sólida que aguanta bien tu peso. Y como recomendaciones adicionales, poco más. Lo más importante, como decía, es la seguridad, validar bien los soportes antes de empezar a entrenar. Respecto a la separación entre las anillas, hay cierta flexibilidad, ¿vale? Pero en general la distancia debería ser aproximadamente la distancia entre tus hombros, ¿vale? La distancia entre la punta del dedo corazón y el codo, más o menos. E idealmente contar con 1 metro más o menos a los lados, porque en algunos movimientos hay no solo desplazamiento frontal o hacia atrás, sino también lateral, ¿no? Y si las anillas las cuelgas, por ejemplo, un pasillo, ¿no? Estrecho, las típicas barras que son a presión que se ponen en los pasillos, ahí puedes tener problemas si es un pasillo, como digo, que no tengas espacio hacia los lados. Si las cuelgas de una puerta, como decía antes, de una barra de dominadas en una puerta, tampoco habría problema porque vas a poder dar un paso adelante o atrás y de esta manera logras tener este espacio a los lados. Vale, pues después de familiarizarnos un poco con la herramienta como tal y con su colocación, vamos a profundizar ya en algunos conceptos básicos del entrenamiento en anillas. Y lo primero que quería comentar son algunos requisitos previos. Mencionaba antes los beneficios de las anillas en cuanto a desarrollo de movilidad y fuerza del cuerpo superior, pero también es cierto que algunos movimientos, si tienes poca flexibilidad de hombro, pues pueden ser potencialmente problemáticos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de ejercicios como skin the cat, o llamado cuelgue germano, que luego de hecho mostraré un ejemplo, que pueden poner mucha tensión en esta zona. Y aunque repito que Ringmaster tiene versiones más sencillas de estos movimientos, pues conviene tenerlo en cuenta, ¿no? O antes de empezar a hacer muscle ups, hay que desarrollar buena fuerza en el extremo del rango de movimiento del hombro, ¿no? Con las manos cerca del pecho, y por eso este movimiento lo dejo para las últimas semanas. Y además propongo un plan específico de transición que, bueno, de hecho veremos un poquito más adelante, que pretende pues minimizar cualquier riesgo. Respecto al agarre, hay 3 tipos principales. El neutro es el agarre básico para los movimientos por debajo de las anillas, ¿no? Y para ejercicios de tirón, con el pulgar siempre rodeando la anilla, ¿vale? Para un mejor agarre. Y como indico aquí, se puede girar las anillas para lograr un agarre prono o supino según cada ejercicio, ¿no? Por ejemplo, una dominada, antes lo mencionaba, podrías iniciarla con agarre neutro, es decir, anillas enfrentadas, paralelas, pero ir girando a medida que subes para terminar en supino, con las palmas de las manos mirando hacia ti, ¿no? Ya que es una posición, como decía antes, más amigable para los hombros. O puedes ir variando un poco el ángulo de las anillas y así también trabajar diferentes musculaturas o hacer más énfasis en diferentes músculos. Después estaría el agarre falso, usado para transicionar, ¿no? Desde debajo de las anillas hacia arriba de las anillas. El ejemplo típico sería el muscle up, que vamos a ver después, repito. Y en este tipo de agarre, las anillas cruzan la palma, ¿no? La muñeca está pegada a la anilla, pero ojo, sin llegar a apoyarse sin llegar a entrar en la anilla. Al principio es molesto, os va a doler y es normal, ¿no? Pero eso, bueno, eso se resuelve pues practicándolo poco a poco, ¿no? Fortaleciendo un poco ese tejido, haciendo que la mano, la muñeca se vaya acostumbrando a esa tensión, pero hay que hacerlo poco a poco para evitar cualquier problema, cualquier posible lesión. Y por último, estaría el agarre de apoyo, que es el típico para los ejercicios por encima de las anillas. Y aquí el consejo principal es no doblar las muñecas, ¿vale? Deben permanecer rectas, porque de lo contrario, pues es fácil que se produzca una lesión, y dado que vas a pasar mucho tiempo con este agarre, pues también intenta no apretar las anillas más de lo necesario, porque al final, si no, te vas a terminar fatigando, se te va a cansar el antebrazo y no es la idea. Respecto a los tipos de movimiento, a ver, podemos clasificarlos de muchas formas, ¿vale? Pero esta es la que
considero más útil en este caso. Y como decía antes, Ringmaster es un programa completo y contiene todos los tipos de ejercicios, ¿no? A nivel de cuerpo superior, cuerpo inferior. Dentro de cuerpo superior distinguimos entre empuje horizontal y vertical, tirón horizontal y vertical, isométricos, y como categorías especiales pues serían de flexión y extensión de codo, ¿no? Que son ejercicios más específicos de aislamiento, como explicaremos enseguida. Para el cuerpo inferior podríamos simplificar en dos tipos, que son dominante de cuádriceps y dominante de cadera o esquisurales. Por ejemplo, en cuanto a empuje horizontal, tendríamos las flexiones, que son igual que las normales, entre comillas, pero al usar las anillas como apoyo, en vez de hacerlas directamente en el suelo, pues las hace más desafiantes, ¿no? O sea, te obligan a estabilizar, involucran más músculos, te hacen trabajar más la zona abdominal, etc. También estarían los flies de pecho, estarían las flexiones arquero, donde llevamos un brazo hacia un lado para hacer el ejercicio más duro. Por eso mencionaba antes lo de tener espacio hacia un lado en algunas sesiones. Y usaremos, por ejemplo, este tipo de ejercicio en el bloque de fuerza. ¿Okay? Y aunque no están incluidas en Ringmaster, me parecía interesante también nombrar las variantes RTO, ¿no? De las flexiones o de otros ejercicios, ¿no? RTO significa Rings Turned Out, es decir, anillas giradas hacia afuera, que hacen pues, el ejercicio también más difícil todavía, ¿vale? Como digo, no están incluidas en Ringmaster, pero si queréis probar más adelante, cuando tengáis ya un buen nivel, cuando estéis en las últimas semanas, pues es también una forma interesante de seguir progresando, ¿no? En cuanto a empuje vertical, estaría principalmente la flexión vertical en sus diferentes niveles, con pies en el suelo o pies elevados, y bueno, las distintas variantes de dips o de fondos en anillas. En cuanto a tirón horizontal, pues destacan las distintas variantes de remo invertido, el normal o el arquero también, que es el que vemos abajo a la izquierda, ¿no? Donde llevamos un brazo a un lado, igual que en las flexiones, pero en este caso en un movimiento de tirón. También los face pulls, el remo tuck front lever. Tuck se refiere a que encogemos las piernas. El front lever consiste en mantener el torso, en este caso, lo más cerca posible de que esté paralelo con el suelo. Y remo porque estamos tirando con los brazos para elevarnos, ¿no? Un ejercicio difícil y que tiene también, por supuesto, sus progresiones en Ringmaster. En cuanto a tirón vertical, el ejercicio básico es la dominada, también en sus diferentes variantes y niveles de dificultad, con agarre normal y con agarre falso, como decía antes, sobre todo como preparación hacia el muscle up. Y en cuanto a los isométricos, que son ejercicios principalmente de core, pero desafían también los brazos, los hombros, la estabilidad escapular, etc. Y como último grupo de ejercicios de cuerpo superior estarían los de flexión, extensión de codo, ¿no? Como decía antes, son ejercicios accesorios, más de aislamiento, que utilizaremos principalmente en el bloque de hipertrofia, como comentaba antes, ¿no? En cuanto a la distribución por bloques. Más adelante, repito, veremos un poco el detalle. Y en cuanto a flexión, pues tenemos básicamente el curl de bíceps, ¿no? Que muestro arriba. Y como extensión, pues extensión de tríceps, que sería el ejercicio de abajo. Pasando ya al cuerpo inferior, como mencionaba, podríamos dividir los ejercicios en dos grandes categorías, dominantes de cuádriceps y dominantes de cadera. En dominantes de cuádriceps estarían todas las variantes de sentadilla normal, a una pierna, sentadilla búlgara, con el pie trasero elevado, saltos, etc. Y como dominantes de cadera, pues básicamente el levantamiento de cadera, ¿no? No hay mucho más en este caso. Pero lo interesante de las anillas es que al agarrarse a ellas, como si fueran un TRX, ¿no? Permiten hacer los movimientos anteriores con las tibias perpendiculares al suelo, y al hacer esto convertimos ejercicios dominantes de cuádriceps en dominantes de cadera, ¿vale? Haciendo más énfasis en esta musculatura, en los glúteos, tanto en la sentadilla normal como en la sentadilla split
con pie trasero elevado, como muestro aquí abajo a la derecha, que no está como tal en Ringmaster, pero que puede ser un buen complemento para los que queráis hacer un poco más de énfasis en el cuerpo inferior e incluir un poco más de dominancia de cadera. Y repito que estas categorizaciones ayudan, pero tampoco hay que tomarlas al pie de la letra, ¿no? Y hay muchos ejercicios que no encajan exactamente en ninguna categoría o que están en varias, y en este caso hablaríamos pues de diferentes transiciones que incluimos en Ringmaster, desde el Muscle Up, que combina tirón vertical con empuje vertical, o el paso de L-sit con brazos encogidos a cuelgue germano y regresando a la posición inicial. Pero si el día de mañana pues personalizáis vuestros propios programas, es interesante asegurar que hay un equilibrio, como digo, entre los distintos tipos de movimientos, ¿no? Y pasando ya a las progresiones, que es para mí una de las ventajas más importantes de las anillas, porque como decía al principio, ofrecen mucha más riqueza que entrenamientos con calistenia o con kettlebells, y esta capacidad de progresar poco a poco es fundamental, ¿no? Porque sabemos que para que el cuerpo mejore en cualquier ámbito y por supuesto también en el rendimiento físico, tenemos que darle estímulos cada vez un poco mayores, ¿no? Es el famoso síndrome de adaptación general que conocemos desde los años 40, y aunque tiene algunas limitaciones al intentar aplicarlo a la actividad física, sigue siendo válido desde un punto de vista conceptual, ¿no? Y un poco el concepto, como vemos abajo, la idea principal es que tenemos que ofrecer estímulos un poco de mayor intensidad cada vez, que están representados por los círculos amarillos, de tal manera que el cuerpo se va regenerando cada vez en un nivel superior, ¿no? Y un corolario, una conclusión de este síndrome general de adaptación es que la recuperación se produce al descansar. Y si metes mucho más estímulo de que el cuerpo puede recuperarse, pues no solo no vas a mejorar, sino que vas a empeorar y puedes llegar al famoso sobreentrenamiento, ¿vale? Pero bueno, este es otro tema. Lo que quería explicar realmente son los 6 tipos principales de progresión que podemos utilizar con las anillas. Y cuando digo progresión, no me refiero únicamente a ir haciendo el ejercicio más difícil, sino en algunos casos será al revés. Y el objetivo será simplificar aún más el ejercicio. Si, por ejemplo, el nivel 1 que indico en el programa Ringmaster está todavía por encima de vuestras capacidades actuales, ¿no? Entonces, la primera opción para adaptar ejercicios del cuerpo superior, en este caso, sería apoyar los pies, ¿vale? Y ahora iremos viendo ejemplos de cada caso. Segunda opción, pues ajustar la altura de las anillas, también la distancia de los pies a las anillas. Para ejercicios de cuerpo inferior, podemos ajustar la dificultad usando más o menos apoyo de las manos. Y como decíamos antes, esto permite también modificar los músculos involucrados en el movimiento, haciendo más énfasis en la cadena posterior, en cadera y glúteos. El quinto elemento sería modificar las palancas, cambiando la biomecánica del ejercicio. Y aunque, bueno, a los puntos anteriores estamos también técnicamente modificando las palancas, explicaré ahora a qué me refiero, ¿vale? Y la sexta forma sería girar las anillas hacia afuera, lo que decíamos antes de RTO o Rings Turn Out, en ejercicios como flexiones, aunque repito que no incluyo estas variantes en Ringmaster. Y bueno, por supuesto, pues múltiples combinaciones de las anteriores, ¿no? Puedo, por ejemplo, ajustar la altura de las anillas y también la distancia de los pies. Con esto voy modulando la intensidad o dificultad de los ejercicios. Veamos entonces algunos ejemplos de cada caso. En el caso de las dominadas, pues si apoyo los pies, mi cuerpo pesa menos, ¿no? Y va a ser más fácil, por tanto, levantarlo con los brazos. En los dips igual, además puedo apoyar solo los talones o apoyar la planta entera y así quitar todavía más peso. En ejercicios como el remo invertido, pues cuanto más baje las anillas o más cercano a la horizontal esté mi cuerpo, más difícil será el ejercicio y al revés. En movimientos como el curl de bíceps, pues cuanto más aleje los pies, más sencillo será el ejercicio, cuanto más los acerque, pues más difícil, y aquí pues también podría obviamente jugar con la altura de las anillas. En movimientos de cuerpo inferior puedo modular la dificultad apoyándome más o menos en las anillas. Por ejemplo, muchas personas son incapaces de hacer una sentadilla pistol o sentadilla a una pierna,
pero con las anillas pues sí las pueden realizar, ¿no? Y como mencionaba antes, no solo nos permite graduar la dificultad del ejercicio, sino transferir intensidad a otras partes, ¿no? Poniendo, por ejemplo, más énfasis en la cadena posterior. Y con el concepto de palancas, pues me refiero en este caso a variantes como la del arquero, donde al llevar un brazo hacia un lado, pues obligo al lado opuesto a realizar más fuerza para completar el ejercicio, y esto aplicaría tanto a dominadas, a remo invertido, a flexiones, etc. O también para progresar en algunos ejercicios isométricos podemos pasar de piernas encogidas, que se llaman tact, a ir estirando primero una pierna durante unos segundos, después la pierna opuesta, estirándolas cada vez más, ¿no? Y al final, pues estiramos ambas piernas, en el caso, por ejemplo, que muestro aquí, como el isométrico en L, o hasta el front lever, que veo aquí, que no está incluido como tal en el Ring Master, porque es un movimiento bastante avanzado. Bueno, incluyo la versión más sencilla, ¿vale? Con piernas encogidas. Y desde aquí, desde esta versión con piernas encogidas, podríamos ir progresando, estirando una pierna, después la otra, y poco a poco progresar hasta poder mantener la postura con ambas piernas estiradas. Y otra posibilidad para avanzar hacia este movimiento sería la transición de abajo, donde en vez de ir estirando una pierna y luego la otra, voy girando el torso. Cada vez intento aguantar, cada día intento aguantar un poco más en una posición concreta, cada vez con un ángulo un poco menor, bueno, medido desde la horizontal, y así pues voy modificando las palancas y fortaleciendo el cuerpo poco a poco. Y quería hacer énfasis en la progresión de un ejercicio concreto, que es el muscle up. Es importante, de todas maneras, llegar a un nivel básico de entrenamiento con anillas antes de empezar a pensar en el muscle up. Por eso lo dejo en la semana 8. En la semana 8 empezamos a trabajar en estos movimientos previos de acercamiento, de transición. Y aquí pongo como algunos requerimientos mínimos, ¿no?, que deberías cumplir antes de pensar en esos ejercicios previos al muscle up. Por ejemplo, deberías ser capaz de hacer más o menos, ¿no? Tampoco es súper prescriptivo, pero aproximadamente 8 o 10 remos invertidos, 8 o 10 fondos o dips, 8 o 10 dominadas y 8 o 10 flexiones, todos en el nivel 3, quizás nivel 2 en el caso de mujeres. Aguantar al menos 20 segundos un hold con brazos estirados, aguantar también unos 20 segundos un agarre falso, ahora ya colgado por debajo de las anillas, y poder hacer al menos 4 o 5 pull-ups con agarre falso. Si sigues el programa, durante las primeras 7 o 8 semanas ya deberías cumplir la mayoría de estos requerimientos anteriores, y en esas semanas pues empezamos a meter el trabajo con agarre falso, ¿no? Tanto el aguante isométrico como las dominadas, y el objetivo aquí es intentar llevar los hombros lo más cerca que puedas de las manos para facilitar después la transición. El segundo paso, aunque se puede hacer en paralelo, es trabajar esta transición, ¿no?, que requiere no solo fuerza, sino también coordinación, movilidad, y podemos hacerlo, por ejemplo, bajando las anillas, apoyamos los pies en el suelo e intentamos apoyar cada vez menos los pies, ¿no?, simulando las tres partes del movimiento: el tirón, la transición y el empuje final. Y cuando eso te salga bien, pues ya empiezas a practicar el muscle up específico, ¿no?, con anillas elevadas y sin apoyar los pies. Y ese es el enfoque básico de Ring Master, es como yo aprendí, pero dependiendo del nivel y de la progresión de cada uno, es posible que necesites más trabajo de preparación previa, ¿no?, que no está como tal en Ring Master porque es muy específico, pero puede ser interesante. Así que quiero daros algunas ideas adicionales, que repito, no están en Ring Master, pero a quienes os cueste progresar tal como indica el programa, podéis incorporar estos movimientos intermedios, ¿no?, que es lo que yo he hecho con mucha gente y funciona bien. Y en mi experiencia, el principal problema no es ni el tirón inicial, ni esa dominada, ni el empuje final, ¿no?, sino es la transición. Y es lo que más hay que trabajar, por tanto, ¿no? Y, por ejemplo, aquí pongo un par de ejercicios para ellos. Primero en el suelo, más básico. Entonces te pones como si estuvieras en plancha, apoyando los antebrazos en el suelo, con hombros cerca de las manos. Y desde esta posición empujas los talones hacia adelante,
pones los antebrazos verticales, simulando lo que sería la transición en anillas. Cuando esto te salga bien, pues hacemos el mismo movimiento, pero por ejemplo sobre cajas, ¿no? Sobre un par de mesas elevadas o lo que sea. Pasando a estar apoyado en los antebrazos a elevar los codos para apoyarte en las manos. Más ideas, y no solo para progresar, sino para prevenir lesiones, sería hacer holds o isométricos con brazos flexionados, como muestro abajo a la izquierda, aguantando la postura de la foto, porque en esta postura los hombros están en una posición débil y sabemos que los isométricos ayudan a fortalecer el rango de movimiento específico en el que se realizan, y fortalecer esta postura es clave, ¿no?, para realizar después la transición en el muscle up. Entonces se puede aguantar aquí 10 segundos, después 20 segundos y quizá hasta 30 segundos. Tampoco hace falta más. Otra recomendación sería practicar la parte negativa del ejercicio, es decir, la bajada, tanto desde este hold con flexión como desde el hold o el aguante final con brazos estirados. Y por último, se puede también realizar el muscle up, pero con pies elevados sobre una caja, ¿no?, intentando usar cada vez menos los pies. Y como decía, no todo el mundo tiene que hacer todos estos ejercicios intermedios, depende bastante de cada caso, pero bueno, planteo diferentes opciones y vosotros mismos vais probando, ¿no?, experimentando. A algunas personas les es más útil unos que otros en función de sus debilidades, de sus puntos más débiles, como decía. Se puede quizá dedicar 5 minutos después de cada sesión a practicar esto, ¿no?, cuando llevéis ya varias semanas el programa, o practicar un poco los días de descanso, bueno, ya según lo que os apetezca a cada uno. Y por último, en el ámbito de entrenamiento, quería comentar por encima la estructura del programa de Ringmaster, ¿no?, porque me interesa que conozcáis el por qué está diseñado como está diseñado, o sea, cuál es la lógica global que sigue. Al principio mencionaba varias de las características generales del programa, ¿no?, que es completo, global, adaptable, progresivo, y mencionaba el aspecto de periodizado, ¿vale? Y es lo que quiero explicar ahora un poco más, a qué se refiere esto de periodizado y por qué periodizar. Como decía al principio, el objetivo de Ringmaster, de mi enfoque en general, ¿no?, es lograr lo que yo llamo un fitness global, o sea, desarrollar múltiples capacidades de manera equilibrada. Pero no podemos entrenar todo a la vez, porque el cuerpo no se va a adaptar, ¿no? Como dicen, el que mucho aprieta, poco abarca, o si persigues dos conejos, no cazas ninguno. Entonces, incluso en algunos casos, de hecho, se pueden llegar a producir interferencias, ¿no? Y aunque es más común estas interferencias en cualidades muy diferentes, por ejemplo, cuando haces mucho cardio y a la vez mucha fuerza, cuando hay sinergias entre las cualidades físicas como fuerza, hipertrofia, potencia, no se producen realmente estas interferencias, pero sigue siendo interesante establecer bloques para trabajar cualidades concretas, ¿no? Y eso que la periodización de Ringmaster es bastante suave, porque como digo, hay muchas sinergias en las diferentes cualidades principales. Entonces, ¿qué estructuras de bloques tiene Ringmaster? Pues esta que presento aquí. Usamos bloques un poquito más largos al principio, pero bueno, siguen siendo cortos, son 2 semanas. Los vamos acortando al final a 1 semana, porque ya habremos desarrollado para el final del programa unas capacidades básicas y por tanto tu cuerpo ya puede cambiar más fácilmente de unas a otras, pero al principio empezamos con un bloque de 2 semanas que llamo de fundamentos, y el objetivo de este bloque es familiarizarse con los ejercicios básicos, ¿vale? No buscamos fatiga, ya que si estás fatigado vas a perder de vista la técnica, y cuando te enfrentas además a una nueva herramienta como son las anillas, la técnica es lo más importante. Entonces usamos un volumen relativamente bajo, aumentamos la complejidad de la semana 1 a la semana 2 y usamos una división torso-pierna, ¿vale? O cuerpo superior unos días, cuerpo inferior otros días, para centrarnos en adaptaciones de ejercicios concretos cada día. Después vendría un bloque de hipertrofia, también de 2 semanas, y aquí podríamos debatir desde un punto de vista teórico si es mejor hipertrofia que fuerza antes o fuerza antes que hipertrofia. Hay beneficios e inconvenientes en ambos casos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de barra libre o guerrera espartana, meto antes fuerza que hipertrofia,
pero en este caso preferí hacerlo al revés porque los ejercicios de hipertrofia son en general un poco más sencillos y eso va a facilitar adaptaciones, ¿no? Y además todo el músculo que desarrollemos en estas semanas nos será útil después en el bloque de fuerza. Porque hay una relación clara, ¿no?, entre hipertrofia y fuerza. Entonces, como digo, estas semanas aumentamos un poco el volumen de entrenamiento porque ya hemos mejorado esa conexión neuromuscular, digamos, con las semanas iniciales. Hacemos un poco más de aislamiento en este bloque de hipertrofia utilizando un enfoque empuje, tirón, pierna. Y si bien nos basamos, como siempre, en los ejercicios básicos, metemos ahora ya un poquito de aislamiento, ¿no?, para estimular algo más de hipertrofia. Pasaríamos después al bloque de fuerza, también de 2 semanas, donde usamos los enfoques de progresiones que vimos antes para meter ejercicios más difíciles. Por tanto, bajamos un poco el volumen de entrenamiento y para permitir un poco más de recuperación metemos tanto ejercicios de empuje como de tirón en la misma sesión. Podríamos decir que estos son los bloques principales y después utilizamos microciclos más cortos, de una semana, donde vamos ya combinando cualidades, ¿no? Por ejemplo, en la semana 7 empezamos a meter supersets para trabajar más resistencia muscular, metemos algún ejercicio al fallo y son sesiones generales de cuerpo completo. En la semana siguiente, la semana 8, empezamos a reservar un bloque inicial de entrenamiento que llamo de habilidad, donde se trabajan algunos movimientos más complejos, ¿no?, los movimientos básicos del muscle up, etc. Y aunque especifico un número determinado de rondas y tiempos, no le prestéis demasiada atención, ¿vale? El objetivo real es practicar y mejorar estos ejercicios. Tras ese bloque de habilidad metemos ya algo de trabajo metabólico, bien con enfoque AMRAP, ¿vale?, o as many rounds as possible, donde se fija el tiempo, por ejemplo, 15 minutos o 20 minutos y el objetivo es completar todas las rondas posibles de una serie de ejercicios. O en otras sesiones se usa un número de rondas fijas y el objetivo es terminar todas las rondas en el menor tiempo posible. Los que hayáis hecho Unbreakable, pues veréis que el enfoque es similar, ¿vale?, pero obviamente con ejercicios basados en anillas. En las semanas 9-10, las sesiones empiezan trabajando transiciones, algunas veces con prescripciones de series por repeticiones y en otros casos simplemente por tiempo, o sea, por ejemplo, dedicar 5 minutos a practicar una transición a tu ritmo. Y cuando estás practicando, pues no tiene sentido volverse loco con hacer X series o repeticiones, ¿vale? Y después de esa práctica ya viene la sesión de entrenamiento como tal. Y estas últimas semanas son bastante generales, pero con más énfasis la semana 9 en fuerza y en la semana 10 cerramos con una combinación de todas las capacidades anteriores y con ejercicios que intentan completar la adaptación final al muscle up. Bueno, podríamos detallar mucho más, pero me interesaba al menos daros la vista de pájaro a 10.000 metros de altura para que entendáis mejor el contexto y por qué está diseñado Ringmaster como está diseñado. Problemas la semana pasada, como algunos sabréis, temas del terremoto en México, estuve un par de días sin internet, tuvimos que reagendar, ¿vale? Pero bueno, ya estamos aquí en directo y vamos a hablar hoy de nutrición, y digo hoy porque el jueves colgué la parte 1 de la charla para que la pudierais ver en diferido, que era la parte de entrenamiento, los 5 puntos que comento aquí, ¿no? Toda la parte de Ringmaster en particular, entrenamiento de anillas en general, progresión de ejercicios, etcétera. Y hoy vamos a hablar de nutrición para optimizar resultados y voy a responder también las preguntas que tengáis sobre todo, ¿no?, sobre la parte concreta que voy a hablar ahora de nutrición, como sobre las cosas que habréis visto en el vídeo anterior sobre el programa Ringmaster y el entrenamiento en anillas, etcétera, ¿vale? Así que con la nutrición, para optimizar resultados, a mí me gusta hablar un poco que se entienda esta pirámide, porque la mayoría de cosas
cuando la gente pregunta, ¿no? Se obsesiona a veces con si debo comer 3 veces al día o 5, si debo utilizar este suplemento o aquel suplemento. Y son cosas que tienen su relevancia, como mostraré ahora, pero hay que ponerlas en contexto, ¿no? Entonces, esta gráfica yo la utilizo como para explicar la importancia relativa de los factores, ¿no? Y utilizo este gran segmento de alimentos, porque para mí los alimentos son los que definen en gran medida la salud, ¿no? Y aquí hablo mucho del concepto de comida real y no voy a entrar en detalle de qué es comida real, pero mucho de lo que la gente piensa que es comida real no lo es en realidad. Quien os interese más esto, pues podéis echar un vistazo al plan revolucionario, sobre todo, donde entro mucho más en detalle en los alimentos que consideramos comida real en cada uno de los grandes grupos. Hoy no voy a hablar de eso, pero después ya asumiendo que tu alimentación se basa en comida real, la importancia relativa de los factores es la de la pirámide de la izquierda, ¿no? Donde lo que más mueve la aguja en cuanto a cómo se mueve tu peso es la cantidad de energía total, lo que llamamos las calorías. Pero claro, no nos importa solo el peso, ¿vale? Si pierdes 5 kilos de peso, pero 3 kilos de ese peso que has perdido son músculo, pues no estás haciendo ningún favor ni a tu salud, ni a tu composición corporal / estética, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ajustar también los macronutrientes, que tienen también un impacto en cómo se mueve ese porcentaje de grasa corporal o ratio de músculo a grasa. Obviamente aquí lo más importante es el entrenamiento, por eso empezamos hablando de Ringmaster, entrenamiento en general, pero a nivel de nutrición, cómo modificas, cómo modulas esos macronutrientes tiene también un impacto en qué parte de esa ganancia o pérdida de peso es músculo y grasa. El siguiente elemento, menos importante que los dos anteriores, sería la frecuencia, ¿no? Y vamos a ver cómo sí hay diferencias en hacer más o menos comidas o sobre todo esa alimentación post-entrenamiento, que es seguramente el que mayor impacto tiene a nivel de composición corporal, pero, de nuevo, poniéndolo en perspectiva. Yo siempre digo que es más importante qué comes y cuánto que el cuándo, ¿vale? Y en la cúspide, es decir, lo menos importante de todo, son los suplementos. Y, por desgracia, mucha gente se obsesiona con esto, ¿no? Y se gasta más dinero en suplementos que en comida. Y como decimos aquí, los suplementos legales, porque no hablo, por ejemplo, de esteroides, ¿no? Que tienen un impacto muy significativo en la fisiología, por eso son ilegales, porque tienen también, obviamente, efectos secundarios peligrosos. Pero a nivel de suplementos legales, de nuevo, que puedes encontrar en cualquier tienda de suplementos, el impacto que tienen en tu fisiología a nivel de composición corporal, a nivel de rendimiento, es mínimo, ¿no? Hablamos de un 2%, un 3%. Y además, cuanto mejor sea tu alimentación general, menos relevancia tienen los suplementos. ¿De acuerdo? Pero, de nuevo, si hay casos donde ese 2-3% es interesante o en algunos hay ciertos suplementos, como hablaremos después de la proteína de suero, que pueden ayudarte también a ajustar las dos bases, los dos elementos principales de la pirámide, calorías y macronutrientes. Entonces, en ese caso, sí puede jugar un papel más relevante. Vamos a repasar entonces cada uno de estos puntos y el primero sería las calorías, como decía, y es importante entender de dónde proceden las calorías que gastamos, ¿no? Lo que llamamos el gasto calórico total o las calorías de mantenimiento. En la mayoría de casos, el mayor gasto calórico de tu cuerpo, sobre todo en personas que no hacen mucho ejercicio, es el propio metabolismo basal, es decir, todos los procesos fisiológicos que tu cuerpo requiere para mantenerse con vida, ¿no? Desde la respiración, al bombear el corazón, a mantener la temperatura corporal, un montón de cosas básicas de producción de hormonas, etcétera. Eso que llamamos metabolismo basal y, como digo, es una parte muy importante del gasto calórico total. Algo menos relevante sería la termogénesis, que podríamos definir que es el porcentaje de calorías o las calorías totales, como lo quieras medir, que gastamos, por ejemplo, en la digestión de los alimentos, es decir, de 100 calorías de alimento que ingieres, no todas esas calorías son útiles, porque parte de la energía de un alimento la vas a utilizar en la propia digestión de ese alimento. Y esto
también explica, en parte, hay muchos otros factores, ¿no? Pero también explica por qué la comida procesada engorda más que la real, ¿no? Porque la comida real requiere más energía para ser procesada que la comida refinada. Por tanto, de 100 calorías, no sé, de una magdalena o de unas galletas, vas a absorber más energía que 100 calorías de una manzana o de un pescado, ¿no? Y por tanto, esas galletas, a igualdad de calorías, aunque la etiqueta calórica ponga las mismas calorías y los mismos macros, pues una galleta te va, entre comillas, a engordar más, ¿ok? Por muchas otras cosas, ¿eh? Ejemplo, hablo también del impacto hormonal, a nivel de neurotransmisores en el cerebro, saciedad, etcétera, etcétera. Pero incluso si lo miramos desde un punto de vista frío de calorías, 100 calorías de galleta son más que 100 calorías de filete, ¿vale? Por el efecto térmico que producen. Y después está toda lo que llamamos movimiento en general, actividad física. Sin embargo, esta actividad física, este movimiento, podemos a su vez dividirlo en dos factores. Lo que llamamos el NEAT, que es el Non-Exercise Activity Thermogenesis, es decir, es el gasto calórico por todo aquello que no es ejercicio como tal, y el otro factor y el otro componente es, pues eso, el ejercicio, ¿no? Es la actividad física ya programada. Pues voy a salir a correr, voy a hacer esta sesión de entrenamiento en el gimnasio o en mi casa con calistenia, etcétera. La parte del ejercicio está clara, la del NEAT es menos conocida, porque el NEAT tiene a su vez una parte consciente, es decir, si yo ahora mismo estoy explicando y estoy articulando con las manos, es un NEAT que puedo controlar, ¿no? Pero el NEAT tiene también una parte inconsciente, una parte que no es controlada por ti conscientemente, sino que el cerebro regula. Y esto es muy interesante porque ¿qué ocurre? El cuerpo obviamente quiere sobrevivir, quiere reducir el gasto calórico, o mejor dicho, ajustar el gasto calórico a la ingesta calórica. Entonces, cuando tiene más energía, por ejemplo, cuando hay un surplus calórico, el cuerpo tiende a aumentar el NEAT de manera inconsciente. ¿Cómo hace esto? Por múltiples vías. Por un lado, te anima, entre comillas, a moverte más, tienes un poco más de energía. Por otro lado, hay movimientos, pues desde, no sé, desde articular un poquito más o moverte un poco más por la noche cuando duermes o moverte menos si estás en una fase de déficit calórico y el cuerpo siente que tienes poca energía. Entonces, como digo, el cuerpo regula la salida en función de la entrada. Y lo mismo con el metabolismo basal, ¿no? También, según si tienes más energía o ingieres más energía o menos, también se pueden regular ciertos procesos fisiológicos para ajustar la salida. Por eso, como digo, aquí en la gráfica hay una parte que es consciente del gasto calórico, que es todo el ejercicio, y una parte del NEAT, y todo lo demás es no consciente y depende en gran parte de la ingesta calórica, ¿vale? Por eso que el gasto calórico está regulado en parte por la entrada calórica, y por eso cuando nos dicen esto de, bueno, pues come menos, muévete más, bueno, ojo, que el moverse más tiene a su vez o sea, comer menos tiene un impacto en lo que gastas, y lo que gastas tiene un impacto en la salida. Es un sistema como todo el cuerpo humano muy regulado, ¿vale? Con muchos, como digo, feedback loops, que se llama en inglés, ¿no? De procesos de regulación que ajustan la entrada con la salida y al revés. Pero bueno, pasando de este rollo teórico a la práctica, ¿vale? ¿Cómo debemos ajustar las calorías para lograr los resultados que buscamos? Pues el paso 1 es estimar estas calorías de mantenimiento. Entonces, yo he querido explicaros estas calorías de mantenimiento, cómo se componen y cómo funciona un poco el cuerpo, pero al final no es necesario, ¿no? Hay muchas fórmulas que a partir de, como veremos después algún ejemplo, de tu peso, de tu porcentaje de grasa en algunos casos, según la fórmula, de tu actividad física, etcétera, te dice, pues mira, tu gasto calórico total, o lo que llamamos calorías de mantenimiento a lo largo del día, son, me invento, 2.200, ¿vale? Ese es el paso 1. Y para esto, pues no tienes que entender nada del metabolismo basal, termogénesis, NEAT, pero bueno, ayuda sobre todo cuando empezamos ya a utilizar unas técnicas un poquito más avanzadas, ¿no? Entonces, paso 1, como digo, estimar calorías de mantenimiento. Paso 2, bueno, pues ya definir mi objetivo calórico, que no tiene por qué coincidir con las calorías de mantenimiento. Si quiero mantener mi peso, entonces sí, tu objetivo es igual a calorías de mantenimiento, pero si quiero perder grasa, pues tengo que generar un déficit calórico. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto? ¿Creo un 5%, un 10%, un 20%? No hay una respuesta universal, pero yo en general recomiendo déficits entre el 15 y el 20%.
Menos, no necesariamente. ¿Por qué? Porque, dado que todos son aproximaciones y las fórmulas son aproximaciones y el cálculo, cuando lo metes en MyFitnessPal o FatSecret o la aplicación que sea, es una estimación y por definición vas a tener un más o menos 10%, incluso más, de margen de error, pues si apuntas a un déficit del 10% y las fórmulas te fallan en un 10%, o al registrar tus alimentos los datos fallan en un 10%, pues al final no estás logrando resultados, ¿no? Entonces prefiero, y al final pues pasa lo de siempre, pues que te desanimas, oye, estoy haciendo las cosas bien y no tengo resultados, pues os recomiendo apuntar un déficit un poquito mayor al principio y luego ir ajustando, ¿vale? Ahora bien, tampoco tiene sentido en general ir a un déficit muy grande de un 50% que te haga pasar mucho hambre y que a las 2 semanas abandones, ¿no? Entonces, en mi experiencia, esos déficits 15, 20, 25%, si quieres ser un poquito más agresivo, funcionan bien y tampoco haría más. Luego, como todo, se puede hacer una terapia de choque y hacer un déficit muy grande de un 50% durante unas semanas para lograr un objetivo concreto. Sí, ¿vale? Pero no es sostenible, no es sostenible en el tiempo. Entonces, para algo un poco más sostenible a medio plazo, pues buscamos eso, un déficit más menor, ¿vale? Más razonable. Y lo contrario, por tanto, si queremos ganar músculo, ¿qué tenemos que hacer? Pues comer más de lo que gastamos, ¿no? Y generar un superávit pues, de un 10-15%. ¿Por qué un superávit menor que el déficit? Bueno, pues porque si generas un déficit, el cuerpo tiene que cubrir ese déficit de alguna manera, si no se muere, ¿no? Y como tienes grasa de sobra, pues tiene de dónde tirar para cubrir ese déficit. Sin embargo, es más difícil ganar músculo que perder grasa. Por lo tanto, si yo genero un superávit de un 30%, mi ganancia muscular va a tener un tope en cuanto a síntesis de proteína y el resto se va a acumular como grasa. Bueno, lo cual tampoco es del todo cierto por lo que dije antes, ¿no? El cuerpo va a aumentar el NEAT, aumenta la termogénesis, aumenta un poco el metabolismo basal y al final no todo ese exceso se convierte en músculo o grasa, buena parte se disipa a través de estos mecanismos de regulación del cuerpo, pero vas a acumular sin duda más grasa de la necesaria. Entonces, el superávit siempre debe ser un poquito menor que el déficit cuando estamos intentando perder grasa. Y cuando ya estás en un nivel de porcentaje de grasa corporal, de músculo con el que estás cómodo, o simplemente quieres hacer lo que yo llamo ajustes finos, pues tiene sentido combinar, ¿no? Ciclos donde vas aumentando calorías y quizá carbohidratos, ciclos donde vas bajando, y eso que llamamos ciclado. Y hay múltiples estrategias de ciclado, tampoco vamos a ver hoy, no vamos a entrar en detalle hoy, aunque veremos un ejemplo muy sencillo. Y por último, comentar también otro gran error conceptual que ve mucha gente, ¿no? Porque está un poco, se habla mucho de esto, de que no, es que tú no puedes construir músculo y quemar grasa a la vez, o que si persigues 2 conejos, uno se te escapa. Y esto es cierto hasta un punto, ¿no? O sea, si tú tienes ya un muy buen nivel, tienes un porcentaje de grasa muy bajo y quieres ganar bastante musculatura, por ejemplo, pues es cierto que no vas a poder seguir perdiendo grasa y ganar mucha musculatura. Vas a tener que elegir, ¿no? Y en función de lo que elijas, pues vas a tener que hacer un poco más de énfasis en volumen y, por tanto, en superávit calórico o, en el caso contrario, más énfasis en déficit y, por tanto, recortar calorías, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos, por ejemplo, utilizar energía de la grasa sobrante que tenemos y utilizar esa grasa para construir músculo y, por tanto, ganar músculo y perder grasa a la vez. No solo es posible, es que, de hecho, si eres novato, no es solo posible, es lo más probable que ocurra, ¿no? Si estás en un déficit calórico, aunque sea pequeño, tu cuerpo va a ser capaz de lograr estas adaptaciones, perder grasa y ganar músculo a la vez. Por tanto, la estrategia depende mucho también de tu nivel, de tu experiencia y de lo que estás intentando conseguir. Pasando al siguiente elemento, al siguiente nivel de la pirámide, hablando ya de los macronutrientes, no todos los macronutrientes son iguales, ¿no? Y tiene especial relevancia la proteína. Entonces, el paso 1, después de estimar las calorías objetivo, sería estimar la proteína.
Y aquí, en general, yo recomiendo niveles de entre 1,5 y 2 gramos por kilo, ¿no? Que está bastante por encima de los famosos 0,8 gramos por kilo que recomienda, que ves mucho en las recomendaciones oficiales, pero hay que entender que esta recomendación oficial, por un lado, no es el nivel mínimo de proteína para mantener lo que se llama el balance de nitrógeno, no es el nivel óptimo, ¿vale? Y también está pensado para una población eminentemente sedentaria. Al mínimo que entrenes un poco, hay que elevar bastante esta proteína a los niveles que indico aquí, 1,5, 2 gramos por kilo. ¿De qué depende estar más cerca de 1,5 del 2? De muchos factores, ¿vale? Por ejemplo, si estás en volumen y por tanto estás comiendo más de lo que tu cuerpo a priori requiere, pues no hace falta comer mucha proteína porque tu cuerpo ya está, por definición, en un estado, entre comillas, anabólico, ¿vale? Y aumentar mucho la proteína tiene el problema de que aumenta la saciedad. Y esto cuando estás en superávit, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta más una fase de volumen que tengo que comer 500 calorías extra que una fase de déficit que tengo que recortar, pues, 500, 600, ¿no? Entonces, aumentar mucho la proteína puede tener este inconveniente. Sin embargo, cuando estás en déficit, tiene sentido aumentarla y estar, por ejemplo, más cerca o incluso un poquito más de esos 2 gramos por kilo, por dos motivos. Porque cuando estás en déficit calórico hay riesgo de pérdida muscular y sabemos que aumentar la proteína reduce esa pérdida muscular y además tienes más saciedad. Cuando estás comiendo poco, el principal enemigo es el hambre y sabemos que aumentar un poquito las calorías en forma de proteína pues ayuda a combatir ese hambre y, por tanto, que la dieta hipocalórica sea más llevadera, más tolerable. Y el siguiente paso, una vez que la proteína está estimada, es definir el ratio carbohidrato-grasa, ¿vale? Y aquí, ¿cómo estimamos qué porcentaje de las calorías restantes son carbohidrato y cuánto grasa? Pues depende de muchos factores, pero para mí lo principal es las preferencias de la persona, ¿vale? Tus preferencias. Es decir, si a ti te gusta mucho la fruta y te gusta, no sé, el boniato o almidones, pues cómelos, ¿vale? Y baja un poquito las grasas. Y al revés, gente que se sienta mejor con más grasa, incluso un enfoque casi cetogénico, perfecto, pues come más grasa, ¿no? Las diferencias según los estudios son bastante mínimas. Sí, y este es un sí importante, basamos la alimentación en comida real. Ahora bien, podemos optimizar. Por ejemplo, sabemos que personas con buena sensibilidad a la insulina, con un porcentaje de grasa bajo, con bastante masa muscular y, por tanto, bastante capacidad de almacenar glucógeno, responden bien a un enfoque alto en carbohidrato. Cuando digo alto, pues depende, ¿no? Podemos hablar de un 45, 50, 55% de carbohidrato y, sin embargo, personas con resistencia a la insulina, algún grado de resistencia a la insulina, con un porcentaje de grasa un poquito más elevado, con poca masa muscular, pues responden mejor a un enfoque un poco más bajo en carbohidrato. Y, por desgracia, está esto que represento ahora, ¿no? La resistencia a la insulina, alto porcentaje de grasa, poca masa muscular, es, por desgracia, representativo de la mayor parte de la población. Por esto, cuando yo hablo en general, dietas en general para la población global, pues suelo tender un poco hacia moderar el carbohidrato, porque, repito, es la mayor parte de la población, pero gente que entrena mucho, que tiene buena sensibilidad a la insulina, etcétera, pues seguramente pueda aumentar el carbohidrato sin ningún problema. Al revés, ¿no? Y tenga algún beneficio adicional. También depende de tu actividad física que hagas. Y en cualquier caso, yo lo que siempre recomiendo es ciclar, porque para mí lo más importante y es un buen indicador de salud es cuál es tu flexibilidad metabólica. Es decir, si siempre comes mucho carbohidrato, al final tu cuerpo se convierte en lo que yo llamo una máquina de quemar azúcar, ¿no? Al final requiere carbohidrato. Y, por tanto, si tú le cortas el carbohidrato o tienes que estar X horas sin comer, pues el cuerpo como que se irrita, ¿no? Y se pierde, incluso hay fatiga mental, y eso no es sano tampoco, ¿no? Entonces, para mí, ciclar, tener momentos del año donde comas un poquito más alto en carbohidrato, idealmente la primavera-verano, que es lo más natural, ¿no? Y quizás durante el invierno pues puedas incluso hacer algún ciclo de cetosis, que es lo que yo hago, pues sabemos que optimiza la flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Pues si comes más carbohidrato, tu cuerpo
quema más carbohidrato sin ningún problema, y al revés, cuando limites el carbohidrato y consumes más grasa, tu cuerpo cambia un poco, entre comillas, de metabolismo y oxida más grasa fácilmente y te da suficiente energía para cualquier actividad física con mínimo sin impacto en el rendimiento, etcétera. Y este concepto de flexibilidad metabólica es muy interesante. Después, si estás en fase de déficit prolongado, es interesante el concepto de una recarga, ¿no? Que llamamos una recarga. Y en esta recarga aumentamos las calorías y aumentamos también el carbohidrato, ¿no? Por un efecto en el metabolismo global, en la leptina, que ahora está en debate, ¿no? Hasta qué punto está mediado por la leptina o de otros factores. Pero en cualquier caso, y aunque solo fuera a nivel psicológico, de decir, oye, un día a la semana no paso hambre y me sacio, pues hace el proceso mucho más llevadero, ¿no? Tanto desde el punto de vista fisiológico como psicológico. Pasando al siguiente componente, a la frecuencia, como decía, es un factor más bien secundario, ¿vale? Por tanto, lo más importante, de nuevo, es la preferencia personal. Queremos maximizar adherencia y, por tanto, si hay una persona que le gusta comer 6 veces al día y con eso sigue su dieta bien y le obligas a comer, porque en teoría es mejor, pues igual esa persona deja de seguir su plan de alimentación, ¿vale? Y por tanto, lo que has hecho es perjudicarle. Por tanto, yo aquí no soy demasiado prescriptivo, digo, con lo que te sientas mejor. Ahora bien, en general, si puedes reducir ingestas, mejor, y dejar más espacio donde tu cuerpo no está procesando calorías, pues mejor, ¿vale? Si no se hacen los estudios, que es un factor que es interesante para optimizar los ritmos circadianos, que están muy ligados no solo a salud, sino también a mejor composición corporal, que es intentar comer más durante el día y minimizar las calorías que comemos durante la noche y sobre todo antes de irnos a la cama. Por muchos factores, De nuevo, hablábamos antes de la leptina, la comida aumenta el metabolismo y esto eleva la temperatura corporal. Una temperatura corporal elevada inhibe el sueño. El concepto, como decía antes, de ritmos circadianos a nivel tanto central como periférico, cada órgano tiene su propio ritmo circadiano. Entonces, de nuevo, intentar maximizar las calorías durante el día. Y después, a nivel de cuántas comidas, pues puede variar según la fase. Por ejemplo, si estás comiendo 3.000, 3.500 calorías, igual es muy difícil hacerlo en dos o 3 comidas, ¿no? Y tengas que hacer 3 comidas más el batido post-entreno, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo hago cuando estoy en volumen, aunque intento que el batido post-entreno sea en realidad parte o bien de la comida si entreno al final de la mañana o bien de la cena si entreno por la tarde, pero al final, como decíamos antes, lo más importante es cumplir tus calorías y tus macronutrientes, ¿no? Y quizás si estás en definición, pues sea suficiente como hacer 2 grandes comidas más batido post-entreno. Depende un poco, como digo, del día a día de cada uno, de las preferencias personales, etcétera. Y dentro de las diferentes comidas, el timing más importante es el famoso post-entreno, ¿no? Tu cuerpo, después de entrenar, tiene unos cambios hormonales relevantes y podemos aprovechar esos cambios para generar mayores efectos, ¿no? Y si bien el famoso mito, entre comillas, de la ventana anabólica, que si no comes en la media hora después de entrenar, pues ese entrenamiento no sirve para nada, ¿no? Que algunos llegan a decir esto, igual no tiene ningún sentido, pero también es cierto que, de nuevo, esa ventana anabólica, aunque se ha maximizado o se ha exagerado su importancia y se ha exagerado su duración, al revés, o sea, se ha minimizado su duración, se pensaba que duraba un poquito y que era muy importante. Bueno, hoy sabemos que es menos importante de lo que pensábamos y que es mucho más larga, ¿no? Que aunque comas 3 horas después de entrenar, pues igual esa comida tiene un efecto especial. Y un poco la recomendación general en esta comida post-entrenamiento es aumentar la proteína y el carbohidrato, ¿vale? Y la grasa, pues seguramente después de entrenar tiene un factor menos relevante. Después, en cuanto a frecuencia, /horarios, /timing, yo recomiendo, los que me sigáis hace tiempo, pues hablo mucho del concepto de ayuno intermitente y aquí también, en función de vuestra preferencia, enfoques 16-8 con mucha regularidad o incluso cada día, a quien le guste y se sienta bien, o si no, ayunos un poquito más prolongados, por ejemplo, un ayuno de 24 horas, cada una vez a la semana o cada 2 semanas o lo que sea.
Y después, ligado un poco con el concepto de flexibilidad metabólica que decía antes, también recomiendo de vez en cuando, no siempre, pero incorporar algún entrenamiento con glucógeno bajo, que sabemos que produce una serie de adaptaciones muy interesantes, tanto a nivel de mayor oxidación de grasa, de mayor biogénesis mitocondrial, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, también entrenar a veces con glucógeno a tope, a veces con glucógeno bajo y ciclar un poco y exponer nuestro cuerpo a diferentes tipos de estímulos. Dentro del timing, podríamos hablar también de este concepto que decía antes de ciclado, que se puede hacer de muchísimas maneras, en bloques un poquito más largos o incluso a nivel semanal, ¿no? Si estás ya más o menos cerca de tu objetivo, puedes seguir un enfoque donde aumentas calorías y carbohidratos los días de entrenamiento, estás en superávit, y reduces calorías y carbohidratos los días de descanso y haces un déficit ligero quizás. Y eso puede ser tan fácil, quienes toméis, por ejemplo, un batido de proteína, pues puede ser tan fácil como tomarte el batido los días que entrenas y no tomártelo los días que no. Ya estás generando, ya estás modulando de alguna manera estas calorías y el carbohidrato, ¿no? Y después, lo importante en este caso es cuál es la ingesta calórica total al final, por ejemplo, de la semana. Va a ser lo que defina si estás en volumen o definición y, por tanto, si haces más énfasis en ganancia muscular o en pérdida de grasa. Entonces, este es un enfoque. Por ejemplo, los días de entrenamiento, lunes, miércoles, viernes y sábado, son días altos en carbohidratos y calorías. Y el sábado, en este caso, asumiendo que estés en un déficit global, un déficit calórico global, pues definimos una recarga, ¿vale? Obviamente, si estás en superávit calórico, esta recarga no aporta nada, ¿no? No tiene un valor fisiológico como tal. Y el domingo, por ejemplo, podemos planificar un ayuno, y cuando digo ayuno no es que no comas nada durante todo el día, pero quizás haces una única comida, no sé, a las 7 de la tarde de 800 calorías, ¿vale? Entonces has logrado un ayuno pues de 16, 18 horas, en función de la hora a la que hayas cenado el sábado. Y para aclarar todo esto, antes de hablar de los suplementos, que es la última parte de la charla, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podríamos pasar de la teoría a la práctica. Estoy viendo aquí, antes de ver los ejemplos, no sé si cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla, o bien ahora, o si no, también después en el grupo, ¿vale? Podéis ver después, los que no hayáis podido ver el vídeo anterior, pues podéis verlo y luego en el grupo privado de Facebook hacéis las preguntas, ¿vale? Y cualquier pregunta que tengáis ahora, pues también adelante con ellas. Yo iré revisando después el chat en directo. Para el chat en directo creo que podéis pulsar sobre el vídeo, os deberíais ir a YouTube y ahí tenéis la opción de dejar preguntas, ¿vale? Venga, seguimos entonces hablando de estos ejemplos, ¿vale? Ejemplo 1, el caso de Ana, que Ana es una mujer de 35 años que mide 1,60, pesa 65 kilos y tiene un porcentaje de grasa del 25. Y su objetivo principal es perder grasa. Y entrena 4 días de, por supuesto, Ringmaster, ¿vale? En cuanto al concepto de NEAT, ¿no? Digamos que el Ringmaster, bueno, depende un poco del nivel que utilices, de la sesión, pero digamos que quemas, me invento, 350 calorías, 400 calorías. Y además, Ana tiene un NEAT bastante bajo, aunque bueno, quizás más alto que la mayoría de la población. Su trabajo es eminentemente sedentario, pero intenta caminar 8.000 pasos al día aprox, ¿no? Y esto, más o menos, al llevárnoslo a las fórmulas, nos daría un metabolismo basal de unas 1.300 calorías y un total de gasto por actividad física y este concepto del TEF o el efecto térmico de los alimentos de unas 900 calorías. Y, por tanto, el gasto calórico total o las famosas calorías de mantenimiento serían de unas 2.200. Dado que el objetivo principal de Ana es perder grasa, bajar de peso, pues calculamos un déficit de un 20% y nos da unas calorías objetivo de 1.760, ¿vale? Entonces ya tenemos el primer paso de la
ecuación. El segundo paso, como decíamos antes, la distribución en macros. Y utilizamos un enfoque de, por ejemplo, calculamos 1,6 gramos por kilo. ¿Podríamos hacer más? Sin duda. ¿Podríamos poner 1,8, 1,9? Podríamos, ¿no? Ya que lo que recomiendo es, oye, intenta comer más proteína, calculas, y si estás en estos rangos, perfecto, no hay problema. Simplemente lo que te pida el cuerpo, ¿no? Que te pide un poco más, come un poco más, un poco menos, un poco menos. Intenta no bajar de 1,5, intenta no subir tampoco mucho de 2. En este caso, pues ponemos que esto nos resulte 1,6 gramos por kilo, que representa 416 calorías totales o 104 gramos de proteína y un 24% de la ingesta calórica total de Ana. Después, en cuanto al reparto carbohidrato y grasa, pues un poco nos basamos en lo que dijimos antes, ¿no? Uno, preferencias, pero también cuál es su nivel de sensibilidad a la insulina, de porcentaje de grasa, etcétera. Y sabemos, seguramente, una persona con 25% de grasa corporal probablemente tenga un poco de resistencia a la insulina y vamos a un enfoque bajo en carbohidrato, pero tampoco nos vamos a un enfoque cetogénico, por ejemplo, un 30%, que son 132 gramos, ¿no? Asumiendo que entrene con regularidad, y eso representa pues unas 528 calorías, ¿no? Y la grasa podemos calcularla pues simplemente por el defecto, ¿no? Lo que falta para cumplir las 1.760 calorías. En este caso nos daría 91 gramos de grasa, 816 calorías en forma de grasa, que representan un 46% de la ingesta calórica total. Y por último, ¿cómo dividimos estas calorías y macros a lo largo del día? Bueno, pues en general, si no entrena a primera hora, podemos hacer un desayuno más en base a proteína y grasa con menos carbohidrato. El postentreno vamos a aumentar, como decíamos antes, proteína y carbohidrato, bajamos la grasa. Y el resto de comidas, pues más o menos equilibradas en función de los porcentajes que hemos definido antes, pero tampoco sin obsesionarse. No hay que llegar a un porcentaje, a un reparto preciso de las calorías en cada comida, ¿vale? Al final, como digo, lo que importa es lo que ocurre a lo largo de un bloque de tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, podemos ver el caso de Carlos, que es muy diferente, es un hombre joven de 28 años, que mide 1,80, pesa 78 kilos y tiene un porcentaje de grasa del 14, es decir, no muy bajo, pero razonable, ¿no? Bastante razonable. Y su objetivo principal es ganar músculo y hace también entrenamiento básico de 4 días de Ringmaster. Y además tiene un trabajo activo, voy a decir agricultor, ¿no? Y bueno, depende, el agricultor puede ser mucho más duro o menos duro, dependiendo de lo que hagas y cuánto tiempo trabajes, pero un poco el mensaje es un trabajo activo, no es estar todo el día tecleando en un ordenador. En el caso de Carlos, su metabolismo basal es de unas 1.800 calorías y sumando el TEF, el NEAT y el ejercicio, digamos que gasta unas 1.700 calorías al día, ¿no? Y esto nos da unas calorías de mantenimiento de unas 3.500, asumiendo un superávit ligero de un 10%, según lo que decíamos antes, nos daría unas calorías objetivo de unas 3.850. Siguiente pregunta, ¿cómo distribuimos esto en proteínas, en macronutrientes? Bueno, pues empezamos fijando la proteína, por ejemplo, 1,8, algo intermedio entre ese 1,5 y 2 que decíamos antes, que nos da 561 calorías y un 15% total de las calorías totales, ¿no? Y eso es interesante porque muchas veces nos obsesionamos con los porcentajes y hay gente que dice un 15% es muy bajo. Bueno, depende. Si alguien que requiere mucha energía, hablamos un porcentaje, o sea, un total de calorías muy elevado, un 15% es suficiente. Esta misma persona, Carlos, en un déficit, seguramente la proteína, aunque no la variara en términos absolutos, representaría un porcentaje mucho mayor en términos porcentuales, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar en la proteína mejor en gramos que en porcentajes, que el porcentaje nos dice mucho si no conocemos el contexto. Y después, asumiendo que Carlos pues, tenga una mejor sensibilidad a la insulina, que tiene un trabajo, como decíamos, más activo, pues tiene sentido seguramente probar con un porcentaje de carbohidrato mayor al principio, ¿no? Y repito, también depende de sus preferencias. Pero podemos fijarlo en este caso un 50%, que nos daría pues un total de 1.900,
Esto es al revés, hay un error aquí, son 481 gramos y 1925 calorías, perdón, no al revés. Y esto nos daría, pues, un 35% de grasa, como pues, por el resto de las calorías hasta cumplir las 3.850, y el porcentaje final, como vemos aquí a la derecha, es un 15% proteína, 50% carbohidrato, 35% grasa. ¿Okay? Por último, pasando ya a la cúspide de esta pirámide, repito, lo menos importante, la parte de suplementación, ¿no? En cuanto a suplementación, pues yo distingo 3 criterios principales, que es la seguridad, la efectividad y la accesibilidad. Y aquí pues hago esta distinción, ¿no? Lo más importante, que sea seguro. Dado que los suplementos en general son poco relevantes, sería un grave error tomar algo que te va a perjudicar la salud, ¿no? Y para mí, ¿cuál es el principal criterio de seguridad? Pues, oye, que tenga una larga historia, es decir, que lo hayamos consumido mucho tiempo, al menos unas cuantas décadas, y que tenga estudios a largo plazo. A mí cuando alguien me dice, no, este nuevo suplemento revolucionario, digo, bueno, esos suplementos revolucionarios, experimenta tú con ellos, ¿vale? Yo prefiero ir a los que tienen una larga historia, como digo, y estudios a largo plazo. Después, que son efectivos con dosis reales, porque muchas veces ¿qué ocurre? Que ves estudios y dices, vale, esta sustancia funciona, pero funciona con 5 gramos. Sin embargo, las dosis que vemos en las tiendas de suplementos te dan 500 miligramos. Entonces, no puedes esperar con 500 miligramos los efectos de los estudios que utilizan 5 gramos, ¿vale? Y por último, que sea algo accesible, es decir, hay suplementos, pues no sé, como puede ser la yohimbina o efedrina, que sí, sabemos que funcionan, pero que son en muchos sitios ilegales, difíciles de conseguir, ¿vale? O muy caros, ¿vale? O hay que pedirlos, no sé, lo típico, vía ¿cómo se llama esta tienda china, ¿vale? Tener suplementos que proceden de no sé dónde, que no sabes en qué condiciones se han elaborado. Entonces, accesibilidad, ¿vale? Tanto económica como geográfica, etcétera. Bueno, antes de continuar, una pregunta de Chema, que pregunta qué tipo de sesiones son más recomendables como complemento al programa. HIIT, carrera sprint, especialmente para ganancia muscular y específicamente para preparación para carreras de obstáculos, OCRs, ¿no? Vale, pues para mí depende. Si hablamos de ganancia muscular, si tu objetivo es ganancia muscular, las anillas son muy buen complemento, o sea, un muy buen programa, mejor dicho, en sí mismo para ganancia del cuerpo superior, ganancia muscular del cuerpo superior. Ahora bien, a un enfoque, por ejemplo, hacer una sesión a la semana de fuerza barra hipertrofia pura con barra, sobre todo ejercicios como sentadilla o peso muerto, que quizás para los que trabajáis principalmente con anillas son la parte débil, ¿no? Porque no puedes simular el trabajo de peso muerto con anillas, no puedes simular una sentadilla con barra con anillas, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería una sesión semanal con estos grandes movimientos y quizás un poquito de aislamiento. Si dices, oye, quiero mejorar tal parte de bíceps, bueno, pues meto un poquito más de curl de bíceps, pero intentaría basar esa sesión de fuerza en los ejercicios que mejor complementan Ring Master, que para mí serían estos dos, ¿no? Deadlift y sentadilla, o diferentes variantes de sentadilla. Y después de esa sesión de fuerza, pues hacer un HIIT, ¿vale? Un HIIT que puede ser, por ejemplo, si hablamos de OCRs, lo haría intervalos de sprints, ¿no? Que funcionan muy bien, o meter un poco de trabajo de potencia, ¿vale? Para darte esa capacidad de saltar obstáculos, etcétera, ¿no? Trabajo, pues saltos a caja, o jump squat, o cosas que impliquen también un poco más esas fibras rápidas, ¿vale? Y como comentas en otra pregunta, Chema, pues la idea es que eso no interfiera con el plan, ¿vale? Pues si empiezas ya a meter 2 sesiones de fuerza, más las 4 de Ring Master, pues ahí ya sí puedes empezar a tener problemas. Pero por una sesión de fuerza basada en estos grandes movimientos y un HIIT final, creo que es una buena combinación, ¿vale? Venga, pues seguimos con el tema suplementación. Y para mí, este sería lo que yo llamo el paquete básico de suplementación, ¿vale? Donde utilizamos proteína de suero, creatina y cafeína,
¿vale? Y, ojo, todos son opcionales, ¿eh? Pero si tuviera que elegir 3 que cumplen los 3 criterios anteriores de seguridad, efectividad, accesibilidad, serían estos, ¿no? Proteína de suero, pues sabemos que tiene el beneficio de que es una proteína que se absorbe rápido, funciona muy bien en el post-entrenamiento, está ligada a múltiples estudios, no solo a ganancia muscular, sino a pérdida de peso. Aparte de otros beneficios para la salud, hay estudios que la ligan con menor presión arterial, menor riesgo de diabetes, etcétera. Y en cuanto a la dosis, pues 20-40 gramos al día. Empezaría con 20, ¿vale? Porque tampoco debe reemplazar la comida real. O sea, no tiene sentido en proteína de suero y después comer muy poca proteína real, ¿no? Entonces, si comemos suficiente proteína con 20 gramos por entrenamiento es suficiente. Sabemos, por ejemplo, que con la edad, a medida que envejecemos, se produce lo que se llama la resistencia anabólica y en estos casos, personas pues más de, no sé, 50, 60 años, en el postentrenamiento igual pueden consumir un poco más de proteína, pues 30-40 gramos. Sabemos que eso aumenta la síntesis de proteína en estas personas, pero personas jóvenes que comen bien en general, con 20 gramos, que es lo que más o menos viene en la dosis, en el cacito de estos suplementos, es suficiente, ¿vale? Acompañado, como decíamos antes, de algo de carbohidrato, que puede ser incluso un plátano, un par de plátanos o algún almidón extra, pues funciona bien. Y en ese mismo batido, en el post-entreno, hay también dudas, ¿no? ¿Es mejor creatina en el pre, en el post? Yo recomiendo en el post. Hay muy pocos estudios, pero los que hay muestran un efecto un poquito mejor tomándola en el post y además es más sencillo, ¿no? La añades en el batido y punto. Y la creatina, lo interesante es que no solo es el mejor suplemento, de nuevo, dentro de los legales, ¿vale? El mejor suplemento para mejorar la ganancia muscular, para darte más energía también a la hora de entrenar, porque ayuda a aumentar esas reservas de fosfocreatina muscular. Tiene muchos estudios, por ejemplo, en personas mayores para mejorar, para reducir el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces es muy interesante también, como digo, no solo por rendimiento, por músculo, sino también por otros efectos en la salud. En cuanto a las dosis efectivas, pues en general entre 4 y 6 gramos, ¿vale? También está la típica duda. ¿Hace falta hacer fase de carga? Yo no lo recomiendo porque mucha creatina pues, puede tener también problemas a nivel digestivo y vemos que no es necesario, ¿vale? Única excepción que tenga sentido hacer recarga de creatina y ir a esas dosis de 10, 15, 20 gramos día es si necesitas que en 5 días optimizar el rendimiento. Bueno, pues en ese caso puede tener sentido una fase de carga, pero en general no lo recomiendo, ¿vale? Empieza con dosis de 4 o 6 gramos. Y por último, pues un suplemento milenario, la famosa cafeína, como todo, que se puede tomar en forma de café, o sea, un típico expreso tiene unos 100 miligramos más o menos de cafeína. Y sabemos que la cafeína aumenta el metabolismo, ayuda a elevar las catecolaminas y, por tanto, a mejorar la oxidación de grasa, te da también más energía durante el entrenamiento. La cafeína, al contrario que la proteína o la creatina, la recomiendo pre-entreno, pues 30 minutos antes, 40 minutos antes. Y lo único de la cafeína es que es una sustancia que genera cierta adicción, ¿no? Pequeñita, pero también genera cierta adaptación. Es decir, si siempre consumes cafeína todos los días, pues al final tu cuerpo deja de responder o tienes que utilizar una dosis mucho mayor para lograr el mismo efecto. Entonces, lo que recomiendo es ciclar el consumo. Es decir, pues después de, por ejemplo, un par de meses tomando cafeína, como digo, en pastilla o en café. Lo bueno del café es que no solo tiene cafeína, tiene un montón de antioxidantes, ¿no? Por eso el café, casi todos los estudios aparece ligado a mejor salud y a mayor longevidad. Pero bueno, más allá de si lo haces con café o con cafeína suplementada, de vez en cuando hay que retirarla, ¿vale? Porque si no, el cuerpo se adapta y al final las dosis que antes surgían efecto dejan de surgir efecto. Y tienes que irte a dosis muy elevadas para lograr ese mismo efecto, ¿vale? Y como digo, esto es una buena combinación, no solo de composición corporal y rendimiento, sino también de salud, ¿vale? Pues quien quiera hacer más énfasis en rendimiento, hay suplementos interesantes que tampoco voy a profundizar hoy, pero los que tienen cierto respaldo son el bicarbonato sódico, que es muy interesante.
problema del bicarbonato sódico puede ser a nivel gástrico, entonces hay que ajustar la dosis. Lo bueno, que es muy barato, es efectivo. Y luego suplementos un poco más profesionales, entre comillas, menos problemáticos generalmente en cuanto a nivel intestinal, pero ojo que también en algunas personas dan problemas, son la betalanina y la citrulina malato, ¿vale? Que por vías, algunas similares, otras diferentes, también pueden ayudar a mejorar el rendimiento, pero repito, que son mejoras relativamente pequeñas, ¿no? Que pueden ser interesantes, obviamente, en atletas de élite, para quienes un poquito más de rendimiento sea interesante, para el 99% de la población, ¿no? Para el común de los mortales, realmente yo tampoco recomiendo gastar dinero en estos suplementos. Y mencionar quizás un suplemento, entre comillas, natural, que es interesante, que es el aceite de coco, pues por su aporte en triglicéridos de cadena media y puede también ayudar un poco a elevar el metabolismo, aparte que tiene ciertos beneficios para la salud. ¿No? Hay gente que ya tiene miedo por el tema de la grasa saturada, pero bueno, seguramente los que estéis aquí ya estáis curados un poco de este tipo de desinformaciones. Y sobre todo para pruebas de resistencia, pues ingerir un poco de aceite de coco pre o durante una carrera, por ejemplo, de larga distancia, pues puede ser también interesante porque es energía que se oxida muy rápido, ¿no? Al contrario que las cadenas, que los triglicéridos de cadena larga, que son los habituales de la mayoría de alimentos. Pues con esto concluimos esta parte, ¿vale? Reitero un poco que mis disculpas por todos los cambios de agenda que al final han influido en que hoy no pueda asistir mucha gente que tenía pensado asistir, por todos los cambios que ha habido, ¿vale? Pero bueno, creo que lo importante es que tengáis acceso a la información. Lo que voy a hacer a continuación es juntar los vídeos, porque, bueno, por todo esto que os he comentado los he separado y he publicado hace un par de días, hace 3 días, el vídeo en la página y ahora he dado la charla solo de nutrición, o sea, publiqué antes la parte de entrenamiento y ahora de nutrición. Entonces voy a juntarlo y cuando esté todo listo, pues también os enviaré un mensajito de nuevo para que podáis ver todo el vídeo seguido y sin cortes, ¿vale? Nos pregunta también Fritz cómo manejar o qué ejercicios agregar para compensar en brazos, que tiene uno más grande que el otro y no me deja mejorar en dominadas. Cuando hay asimetrías del lado derecho e izquierdo, que suele ser bastante normal, porque al final en nuestra vida, pues ¿no? Los que son diestros en general van a tener desarrollado un poco más la fuerza en el lado derecho y los que son zurdos, pues un poco más en el lado izquierdo. Entonces, para eso no hay mucha más opción que hacer trabajo unilateral, ¿no? Y yo lo que recomiendo en este caso es empezar haciendo el ejercicio en la parte, entre comillas, más débil, bueno, o menos fuerte, prefiero decir, y hasta las repeticiones que puedas y después igualar en el lado fuerte, ¿vale? Con esto logramos 2 cosas. Uno, que entrenamos frescos el lado débil y, por tanto, vamos a tener más energía a fortalecer ese lado y nunca vamos a hacer más trabajo con el lado derecho, o el lado fuerte en este caso, ¿no? O más fuerte, con lo que con el tiempo vamos a equilibrar ambos lados. En caso concreto de Ringmaster, no hay ejercicios unilaterales para brazos, pero lo puedes hacer. Por ejemplo, podrías hacer curl de bíceps, en vez de curl de bíceps que indico en el programa, hacerlo unilateral, ¿vale? Modificando, como digo en el vídeo anterior, pues la altura de las anillas o los pies, puedes hacer un poquito más sencillo para que puedas llegar a las repeticiones indicadas con un único brazo y haces te agarras con un único brazo, con el brazo, no dices cuál es más grande, pero seguramente sea el derecho, ¿no? Entonces, harías el curl de bíceps primero, pues las 8, 10 repeticiones con el brazo izquierdo y al completarlas, pues haces esas mismas 8, 10 repeticiones con el brazo derecho. Y repito, aunque pudieras hacer más con el brazo derecho, digas, no, siento que no he trabajado lo suficiente, que podría hacer 2, 3 más repeticiones, no lo hagas, porque si lo haces, pues vas a tardar mucho más en equilibrar ambos lados. ¿De acuerdo? David Vargas pregunta si hay problema, si se salta desencadenado y va directo a Ringmaster para aprender los ejercicios con anillas y luego
realiza programas como Unbreakable utilizando los ejercicios con anillas. A ver, depende, David, depende. O sea, depende de tu nivel. Si ya tienes un buen nivel en calistenia, has quizás hecho alguna vez algo con kettlebells o tienes un buen control de tu cuerpo, seguramente no haya problema. Vas a poder hacer Ringmaster, te costará un poco más al principio, pero lo vas a lograr y no veo riesgo, ¿no? Ahora bien, si no eres capaz de hacer, por ejemplo, no sé, 20, 30 flexiones, no puedes hacer 8 10 dominadas, no tienes, en resumen, un buen control de tu cuerpo y añades inestabilidad a deficiencias de fuerza y control general, pues puede ser arriesgado. Entonces, no te lo recomendaría. Paso. Entonces, no hay una respuesta universal, pero yo recomiendo empezar por la base. Para mí la base es tu propio cuerpo en el suelo, una superficie estable, ¿vale? Y una vez que eso lo tienes controlado, pues puedes pasar ya o bien a manejar pesos externos, principalmente yo recomiendo empezar con kettlebells, o utilizar superficies más inestables como las anillas, ¿vale? Pero tienes que dar esos pasos. Entonces, ¿tienes ese nivel de calistenia con desencadenado o de cualquier otra manera? Perfecto, no veo problema en subirte ya a las anillas. ¿Que no lo tienes? Mejor construye esa base y después vas añadiendo elementos como las anillas. Pedro comenta que se le resisten ejercicios como el isométrico encogido a pino y no hablemos del muscle up. ¿Qué harías? Insisto o repito el programa. Mira, yo lo que haría en esos casos, es dedicar tiempo, que puede ser asumiendo que ya has hecho el programa, o sea, paso previo, hazte el programa tal cual está. Después, que hay ejercicios que se te resisten, yo repetiría el programa completo, quizás en un nivel superior en muchos ejercicios seguramente, pero dedicando un espacio, un bloque de tiempo de 5 o 10 minutos, que puede ser al finalizar las sesiones, no todos los días, quizás un par de veces a la semana, después de tu sesión de Ringmaster, dedicas 5 o 10 minutos a trabajar esos movimientos que se te han resistido. O, si tienes tiempo, en vez de hacer esos 5 o 10 minutos después de un par de sesiones de Ringmaster, dedicas una quinta sesión semanal a trabajar eso. Sin la presión de la serie, de la repetición, de los tiempos, no. Simplemente mejorar la técnica, la práctica de esos movimientos, ¿vale? Y después, en el caso de Muscle Up, te recomendaría, que no sé si lo has visto ya, Pedro, por todo el rollo que nos ha ocurrido, pero en el vídeo anterior, donde hablo de la parte de entrenamiento, pues doy más ideas de ejercicios intermedios, ¿no? Entonces, la programación que indico para el Muscle Ups funciona bien para muchas personas, otras necesitan más granularidad, necesitan fortalecer, pues, por ejemplo, el empuje después del pull-up, ¿no? Necesitan fortalecer eso y entonces ejercicios como los que indico en la presentación anterior, incorpóralos, trabaja mucho esa transición y vas a ver que poco a poco vas a lograr llegar hacia los ejercicios más avanzados. Chema nos pregunta qué estrategia es mejor en el caso de que no te salga a un ejercicios complejos de manera repetitiva. Bueno, creo que es la misma pregunta que Pedro, ¿no? ¿Me corresponde bajando nivel o terminar el curso completo y empezar de nuevo? Es la misma pregunta. Entonces, lo que digo es eso. No os obsesionéis durante el programa. Si veis que alguno no podéis hacer tal cual, bajad el nivel. Y ya no me refiero solo al nivel que indico en Ringmaster, ¿no? Justamente mi idea de la presentación era daros más ideas. En Ringmaster, obviamente, por limitaciones de la propia app, no puedo poner 10 progresiones por ejercicio, pero entre lo que pongo en Ringmaster y lo que os he mostrado aquí, de cómo ir ajustando los diferentes ejercicios, pues vais a poder modular cada ejercicio y al finalizar todo el ciclo de Ringmaster podéis hacer esto, ¿no? O bien añadir un poquito más de espacio en alguna sesión al final o hacer una quinta sesión semanal donde vais trabajando esos aspectos débiles, esas limitaciones e incorporando pues progresiones más finas o algunos ejercicios adicionales que comento en la presentación. ¿Ok? Bueno, camaradas, pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí, ¿vale? De nuevo, muchas gracias a todos por ser parte de Ringmaster.
las disculpas de nuevo por todos estos inconvenientes que hemos tenido para la presentación. Os agradezco mucho estar hoy aquí en directo a los que habéis podido. A los que veáis en diferido, pues lo mismo. Y en cualquier caso, esto no termina aquí, ¿vale? Ahora toca entrenar y en el grupo privado de Facebook pues seguiré respondiendo cualquier pregunta, ¿vale? Así que, lo dicho, un placer contar con vosotros. Muchas gracias y seguimos en contacto. Camaradas, os envío un fuerte abrazo.